¿Ya le dio? Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más en este día, miércoles de estudio bíblico, a todos ustedes, los hermanos de la Iglesia Lluvias de Gracia. Una cordial bienvenida para todos. Me alegra mucho saludarles y me alegro que ya estén conectados para que juntos estudiemos en esta noche la gloriosa y bendita palabra de Dios. Así que reciban una cordial bienvenida y dispongan su corazón y su mente para estudiar juntos el mensaje glorioso del Evangelio en esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a encomendar el estudio de esta noche en las manos de nuestro buen Dios, porque si Él no nos ayuda, en vano trabajamos nosotros, en vano hacemos las cosas. Así que mis amados hermanos, les invito allá en el lugar donde están, a que inclinemos el rostro y con reverencia oremos a nuestro Dios. Disponga este tiempo para el Señor y juntos elevemos nuestro corazón a Dios y dispongámonos para estudiar la palabra de Dios. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, venimos ante ti en esta hora de la noche con un corazón humilde, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, que estás en todas partes, que tú creaste todas las cosas que hay en el mundo, creaste el universo y todo lo que hay en él. Por eso, Padre, te bendecimos y te alabamos de lo profundo de nuestro corazón en esta hora de la noche, junto con mis hermanos que ya están conectados y los que se están conectando. Bendice sus vidas, háblales por tu palabra y edifica sus corazones para que podamos nosotros cada día crecer más en el conocimiento de tu verdad y nuestra vida ser santificada a través del conocimiento de tu bendita palabra. Es a través del conocimiento de tu palabra, Señor, que nosotros crecemos en santidad, crecemos en justicia y crecemos en amor también, porque tu palabra es la que transforma todo nuestro ser. Así que mi Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor, y dispón nuestro corazón para recibir el mensaje de tu palabra. También queremos darte gracias en esta noche por las cosas que tú nos das a diario, por el alimento, por el techo, por el vestido, por los hijos, por la familia. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y colocamos nuestras vidas delante de ti, Padre Santo, y rogamos, Padre glorioso, que tú todos los días nos des un corazón agradecido y nos permitas cada día entender que apartados de ti nada podemos hacer, que te necesitamos cada día como necesitamos el aire para respirar y el alimento para fortalecer nuestro cuerpo y vivir. Por eso, Padre bendito, toma en estos momentos nuestras vidas y glorifícate, Señor, en medio de nosotros a través de este medio de comunicación. Dispón cada corazón para que con reverencia podamos estar unidos, conectados en una misma mente, en un mismo espíritu, para honrarte y glorificarte y ser edificados con tu palabra. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas, a los que están enfermos, a los que están necesitados de trabajo, de alguna necesidad física o familiar, Padre Santo, colocamos estas necesidades en tus manos y rogamos tu gracia, tu bondad y tu misericordia sobre cada uno de mis hermanos en esta noche. Bendito seas tú por escuchar esta plegaria, en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Damos una cordial bienvenida en esta noche a la hermana Rosalba Moreno, al hermano Alfredo Rincón, a su familia, a su hijita, a su esposa, al hermano Narciso Hernández, bienvenido, a la hermana Rosalía Carreño, bienvenida, a Chelita Borges, bienvenida, a Sebastián Linares y a todos los demás hermanos que estén por ahí conectados, bienvenidos y que Dios sea hablando hoy a sus corazones. Bueno, después de haber orado, después de haberles saludado, entonces vamos a dar inicio a la enseñanza de la palabra de Dios esta noche. Hermanos, las Escrituras, es decir, la palabra de Dios, nos enseñan que Dios en su santo y misericordioso amor
nos ha revelado que Él es justo, que Él es digno de todo amor, de toda reverencia y de toda obediencia. También las Escrituras nos enseñan que el hombre, aunque fue creado bueno, se corrompió a sí mismo. Es decir, desafió la ley de Dios y se expuso de manera voluntaria al juicio divino. Y en consecuencia, los hombres quedaron bajo condenación y deben ser castigados por la justicia divina. Porque Dios, cuando el hombre viola sus leyes, debe caerle el peso de la justicia divina. Así que en este estudio, en esta noche, vamos a descubrir la asombrosa obra de Dios para reconciliar consigo mismo al hombre caído e infractor de su santa ley que está bajo la ira y el juicio de Dios. La enseñanza para el día de hoy lleva por título El dilema judicial. El dilema judicial. Muchos han dicho que el Evangelio es un dilema divino. Ahora nos preguntamos, ¿qué es un dilema? El diccionario de la Real Academia Española define la palabra dilema como una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Así que esto significa la palabra dilema. Y muchos han dicho que el Evangelio es un dilema divino. Para esto, mis amados hermanos, vamos a ir a Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, y vamos a mirar por qué muchos dicen que hay un dilema en Dios. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Dice la palabra de Dios, todos por favor allá en sus casas, abran su Biblia y lean conmigo este pasaje de las Sagradas Escrituras. Éxodo 34, 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Ahora, después de haber leído esto, leamos el Salmo 89, 14. Salmo 89, 14. Dice así la palabra de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Después de haber leído estos dos textos, Éxodo 34, 6 al 7 y el Salmo 89, 14, les invito a que regresen a Éxodo 34, 6 al 7. Entonces, como podemos ver en Éxodo 34, 6 al 7, en este pasaje, Dios es misericordioso y perdona la maldad, la iniquidad y el pecado, dice el texto. Escuchen. Éxodo 34, 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, es decir, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Así que en este pasaje, como les dije, Dios
nos muestra que Él es misericordioso y perdona la maldad, la iniquidad y el pecado. Pero al mismo tiempo, el pasaje nos dice que Dios no tendrá por inocente al malvado y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Como podemos ver, entonces, las Escrituras nos hablan del más grande dilema judicial porque nos enseñan que Dios es juez justo y por tanto debe actuar de acuerdo a la más estricta norma de justicia, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Pero si Dios perdona al culpable y no castiga cada infracción o cada acto de desobediencia que haya cometido, entonces Dios es injusto, porque no estaría obrando de acuerdo al estándar de su justicia perfecta, porque las Escrituras nos enseñan que Dios es justo. Entonces, ahí tenemos el dilema. Por una parte, Dios castiga la maldad del hombre pecador, pero por otra nos dice que Él tiene misericordia del pecador. Y si Él perdona al pecador y no castiga sus actos pecaminosos, entonces Él estaría siendo injusto, porque no estaría obrando de acuerdo al estándar de su justicia perfecta, porque la Escritura claramente nos enseña que Dios es perfectamente justo. Así que vayan conmigo sin perder ahí Éxodo al Salmo 97, versículo 2. Salmo 97, versículo 2. Dice así: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Podemos ver en este salmo, versículo 2 del 97, que dice que nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, la justicia y el juicio son el cimiento, la estabilidad del trono de Dios. De manera pues que si Dios no castiga justamente al pecador, entonces su justicia estaría poniendo en peligro la estabilidad del cimiento de su trono, porque la Escritura nos dice aquí que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios es justo y juzga la maldad del hombre, pero si Él no castiga la maldad del hombre, entonces estaría siendo injusto, porque Él es Dios justo y su trono es trono de justicia y el cimiento de su trono es justicia y juicio. En Proverbios 21, versículo 3 también tenemos otra declaración de su perfecta justicia. Proverbios 21.3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Otra vez el texto de las Sagradas Escrituras nos muestran que Dios es un Dios perfectamente justo. Y dice que hacer justicia y juicio, es decir, que obrar justamente y rectamente en juicio, es a Jehová más agradable que cualquier sacrificio. Esto corrobora también que el cimiento del trono de Dios es su justicia y su juicio. Ahora bien, si por el contrario Él actúa con justicia, dándole exactamente al transgresor lo que merecen sus actos, entonces todos los hombres seríamos condenados sin excepción, porque la Escritura dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras,
Lo que les quiero decir es que, como las Escrituras declaran claramente que el cimiento del trono de Dios es su justicia y su juicio, y en consecuencia Él debe orar justamente, entonces, si Él actúa de esa manera, obrando justamente y condenando justamente al pecador, tendría que condenar a todos nosotros los seres humanos, porque la Escritura dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, todos merecemos la condenación, el justo castigo, la justa condenación de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el dilema divino y judicial es el siguiente. Por eso yo titulé la enseñanza el día de hoy, el dilema judicial. ¿Cuál es el dilema divino y judicial? Es el siguiente. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar a todos aquellos que justamente deben ser condenados? Vuelvo y repito, el dilema judicial es este. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar a todos aquellos que justamente deben ser condenados? Si Dios es un Dios de justicia, si el trono de Dios está cimentado en su justicia y su juicio, o dicho de otra manera, ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar al impío que merece ser castigado? Ese es el dilema. ¿Cómo puede ser Dios justo y al mismo tiempo justificar al impío que merece ser castigado? Algunos dirían, Dios puede perdonar al pecador y declararlo justo simplemente porque Él es Dios y Él es soberano y punto. Y como Dios es Dios y Él es soberano, Él puede hacer lo que quiere en los cielos y en la tierra. Eso es una verdad. Dios puede hacer lo que quiere en el cielo y en la tierra. Pero en el caso de su justicia, no es simplemente decir que Dios puede perdonar al pecador y declararlo justo simplemente porque Él es Dios y Él es soberano y punto. Entonces, en realidad, esto no es así. Eso no enseña en las Sagradas Escrituras. Dios no puede simplemente perdonar al pecador y ya, por lo menos por tres razones fundamentales. Vuelvo y repito, Dios no puede simplemente perdonar al pecador y ya, por lo menos por tres razones fundamentales. Veamos la primera. En primer lugar, Dios no puede simplemente perdonar al pecador y ya, porque Dios no es como nosotros. Él es de un valor infinitamente mayor al de toda su creación. Él es santo, santo, santo. Así enseñan las Escrituras. Por lo tanto, debido a su perfecta santidad y pureza, hasta la más pequeña forma de rebelión es una ofensa grotesca a su persona, a su santidad, a su sublimidad. Un crimen de la más alta traición y digno de ser estrictamente censurado y condenado. Por eso Dios no puede perdonar al pecador y ya. Decirle, bueno, yo te perdono y ya. En segundo lugar, Dios no puede simplemente perdonar al pecador del pecado y ya, porque no hay contradicción en su carácter. Dios no tiene contradicciones en su carácter. Las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto, sin contradicciones, en todos sus atributos y en todas sus obras. Debido a esto, a que Dios es perfecto, sin contradicciones, en todos sus atributos y en todas sus obras, Él siempre actuará consistentemente de acuerdo a su perfecto carácter. Él no puede exaltar un atributo a costa de otro. No puede negar un aspecto de su carácter para manifestar otro. Él es amoroso y compasivo, pero también es santo, es recto y es justo en todo lo que Él hace, en todos sus juicios. No puede negar su santidad,
en nombre del amor y no puede perdonar e ignorar su perfecta justicia para ejercer misericordia. Lo que les quiero decir es que Dios siempre actuará de manera coherente en todo lo que Él es. Hoy se nos enseña que Dios es solo amor. En consecuencia se niega la justicia de Dios. Así como es verdad que Dios es solo amor, Dios también es justo y castiga la maldad y el pecado de los hombres. Así que Dios obra coherentemente y perfectamente en todos sus atributos. Vuelvo y le repito, no puede negar su santidad en nombre del amor y no puede ignorar su perfecta justicia para ejercer simplemente misericordia, ignorando que Él demanda el castigo por el pecado del hombre. En tercer lugar, Dios no puede perdonar al pecador así por así, porque Dios es juez de toda la tierra. Le corresponde entonces al juez de toda la tierra observar que la justicia sea hecha, que el mal sea castigado y que el bien sea vindicado. Eso le corresponde a Dios como el juez de toda la tierra. Observar que la justicia sea hecha, que el mal sea castigado y que el bien sea vindicado. No sería apropiado que el perfecto juez del universo perdonara al malvado así por así, como no sería apropiado que un juez terrenal perdonara a un criminal culpable que está en la corte simplemente porque él quiso perdonarlo. Si un juez tiene en la corte a un criminal que está comprobado que ha matado, que ha robado y que merece ser castigado, Dios no puede decirle, perdón, el juez no puede decirle lo absuelvo y usted queda libre de culpa, porque obraría injustamente como juez. Ese criminal que está frente a él en la corte merece ser enjuiciado por el juez que está tomando la justicia para aplicarla a ese criminal. Lo mismo pasaría con Dios. El juez del universo no perdonaría a un malvado así por así, simplemente declararlo libre de culpa porque Dios dijo, bueno, te perdono y ya, chao, váyase para la casa. No, Dios no actúa así. Vamos a mirar un texto bíblico en Génesis capítulo 18, versículos 24 y 25. Vaya conmigo allá, que aquí nos habla algo de este tema que estamos tratando. Génesis 18, 24 al 25. Dice así la palabra de Dios. Estamos en el contexto cuando Abraham va detrás de los ángeles que van a destruir a Sodoma y Gomorra, cuando Dios hace llover fuego sobre Sodoma y Gomorra por su pecado. Entonces Abraham le dice al Señor, Génesis 18, 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirías también y no perdonarías el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Estas palabras son de Abraham a Dios. En el verso 24 Abraham le dice, cuando él va a destruir la ciudad, quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad, Señor. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Entonces Abraham le dice, quizás, Señor, hayan en esa ciudad 50 justos. ¿No perdonarías el lugar por amor a esos 50 justos? Versículo 25. Le sigue diciendo a Abraham, lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Abraham sigue hablando con Dios y le dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío,
para Abraham no era lógico que Dios hiciera morir al justo con el impío, que tratara de igual manera al justo como el impío, y que sea el justo tratado como el impío, dice, lejos esté de ti, nunca tal hagas, le dice a Abraham. Y luego hace una declaración muy maravillosa, que es muy cierta. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, y eso es una gran verdad. El juez de toda la tierra, que es Dios, siempre hará lo que es justo, aunque a nuestros ojos nos parezca injusto. Y eso es una verdad que debemos tener en cuenta. Así que Dios no puede perdonar al pecador, simplemente declararlo justo y libre de culpa así por así, porque entonces el juez de toda la tierra estaría obrando de manera injusta, porque el juez de toda la tierra siempre hará lo que es justo. Entonces seguimos con nuestra exposición. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo ser el que justifica al pecador que debe ser condenado sin dejar de ser justo? Ese es el dilema, esa es la pregunta. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo ser el que justifica al pecador que debe ser condenado sin dejar de ser justo? En las siguientes escrituras, este dilema divino y judicial aparece con más claridad. Vamos a mirarlo. Éxodo 23:7. Éxodo 23:7 dice: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. En el versículo 7 de Éxodo 33 nos dice el texto: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Claramente está Dios afirmando aquí que Él no justificará al impío, al malo, al pecador. Y en Romanos 4:5 dice: mas al que no obra, vaya conmigo a Romanos 4:5, dice Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos aquí en Romanos 4:5 que Dios es el que justifica al impío, pero en Éxodo 23:7 nos dice que Él no justificará al impío. Entonces, la Escritura tiene un dilema de aparente contradicción. En una parte nos dice que Él no justificará al impío, y en Romanos 4:5 nos dice que Él justificará al impío, mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío. Entonces, por una parte, Dios dice que no justifica al impío, y en Romanos 4:5 nos dice que Él justifica al impío. Entonces, allí encontramos el dilema, la aparente contradicción en Dios acerca de este dilema judicial. Afirma claramente el versículo 7 que Dios no absolverá o justificará al culpable, sino que actuará con perfecta justicia hacia él. Y sin embargo, en Romanos 4 la Escritura declara enérgicamente que la gran esperanza de cada creyente es que Dios justifica al impío. ¿Cómo pueden ser verdad ambas aclaraciones? Porque ambas están en la Biblia y ambas son verdad. ¿Cómo pueden ser verdad estas dos declaraciones? Leamos Proverbios 17:15. Leamos Proverbios 17:15 y sigamos mirando escrituras. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Vuelvan a leer conmigo este texto porque es muy importante tenerlo en mente. El que justifica al impío y el que condena al justo,
ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. Vemos en este pasaje de Proverbios 17:15 una ilustración más poderosa y contundente del dilema divino en todas las Escrituras. ¿Qué verdad universal e inmutable nos presenta Proverbios 17:15? Nos enseña la verdad inmutable que el que justifica al impío y que el que condena al justo, ambas cosas son una abominación a Jehová. Claramente el texto nos está diciendo que el que justifica al impío y condena al justo, ambas cosas son una abominación a Jehová. La palabra abominación en este texto viene de una palabra hebrea que indica algo que es abominable, asqueroso o repugnante. Esta es una de las palabras más fuertes de las escrituras hebreas en contra de lo que es contrario a la justicia de Dios. Entonces vuelvo y repito, la palabra abominación mencionada aquí en Proverbios capítulo 17, verso 15, viene de una palabra hebrea que indica algo que es abominable, asqueroso o repugnante. Es una palabra muy fuerte en las escrituras hebreas en contra de lo que es contrario a la justicia de Dios. Y la palabra justificaré, ahí en el texto, viene de una palabra hebrea que se traduce como sadek, que significa justificar, vindicar o declarar recto. Entonces, habíamos dicho anteriormente que el dilema judicial era: ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar al impío que merece su castigo? Pero en este pasaje de Proverbios 17:15, el dilema judicial está declarado de una forma diferente. ¿Cómo puede Dios justificar al malvado de manera que no sea abominable o detestable a su santo y justo carácter? Porque eso es lo que quiere decir Proverbios 17:15. ¿Cómo puede Dios justificar al malvado de manera que no sea abominable o detestable a su santo y justo carácter? Porque el carácter de Dios es santo y justo. La respuesta a este dilema divino y judicial se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. El mismo Dios, escúchenlo bien, el mismo Dios que rectamente condena al impío, se hizo hombre en la persona de su santo Hijo y murió en lugar del impío. De tal manera que Dios no ignora, renuncia o pervierte las demandas de su justicia para justificar al malvado. En lugar de eso, Él pagó las demandas de su perfecta justicia a través del sufrimiento y la muerte expiatoria de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Dios se hizo hombre, cargó los pecados de su pueblo, de sus escogidos en la cruz, y sufrió el justo juicio divino que fue decretado contra ellos. A través de su sufrimiento y su muerte, en lugar de su pueblo, Dios satisfizo las demandas de su propia justicia y aplacó su propia ira en contra de ellos, para que su misericordia hacia ellos pudiera ser perfectamente consistente con su perfecta justicia. De esta manera, su misericordia hacia el pecador, repito, de esta manera, su misericordia hacia el pecador no anula su carácter justo al perdonar al hombre pecador. En otras palabras, Dios no actuó injustamente al declarar justo al pecador
porque hubo alguien que pagó el precio que ese pecador que Dios justificó merecía recibir. Ese alguien que pagó el precio que el pecador merecía recibir fue su santo Hijo Jesucristo. En consecuencia, cuando Él declara libre de culpa a un pecador, no está obrando injustamente, no está obrando en contra de su carácter justo, porque las demandas de su justicia, las cuales Él exige que son perfectas, las recibió el Santo Hijo de Dios en su humanidad. El Hijo Santo de Dios recibió la ira y el castigo que el pecador merecía recibir por su pecado, de tal manera que Dios, obrando de esta manera, no es injusto al perdonar al impío, porque su justicia, exigida por él mismo, es vindicada y satisfecha en la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. En conclusión, podemos decir que el gran dilema divino y judicial, ¿cómo puede Dios ser justo y justificar al malvado sin dejar de ser justo?, ha sido resuelto por Dios mismo en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es supremamente glorioso. Dios continúa siendo perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Al obrar misericordia y perdonar al pecador, no dejó de ser justo, porque el pecado de ese pecador al cual él perdonó, lo castigó en la humanidad de su santo Hijo, porque Él se ofreció en la cruz del Calvario para justificar a ese pecador al cual Dios ha declarado inocente y libre de culpa. Gloria a Dios por su evangelio, por su amor inefable, por su misericordia. Nuestro Dios no es injusto. Él es un Dios perfecto que obra siempre en justicia y en perfecta misericordia. La una no anula a la otra. Dios obró de manera maravillosa al vindicar al pecador y al ofrecer justicia o dar justicia al pecador, ofreciendo misericordia al mismo tiempo y salvándolo de la ira de Dios. Para entender esto, vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Romanos 3, 19 al 26. Dice así la palabra de Dios. Me gustaría que todos estuvieran en este pasaje. Romanos 3, 19 al 26 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, escuchen, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El versículo 26, después de
poner todo lo que leímos, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces, este pasaje que hemos leído nos aclara cómo se soluciona el aparente dilema o la aparente contradicción que hay en Dios y en su palabra. El versículo 19 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este versículo nos dice que la ley dice que todos estamos bajo juicio, bajo condenación, porque la ley dice que todos hemos pecado y hemos transgredido y entonces somos culpables delante de Dios. Por eso dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Todos los hombres estamos bajo la ley de Dios en este mundo. Dios puso leyes y aunque conozca usted la ley de Dios o no la conozca, Dios tiene leyes y todos están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces aquí hay una determinación dictada por el apóstol Pablo. Todos los hombres, sin excepción, estamos bajo el juicio de Dios. Por eso toda boca debe cerrarse. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En consecuencia a que todos estamos bajo juicio porque hemos violado la ley de Dios, dice el verso 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí entonces Pablo nos aclara que por obediencia a la ley, que por obras, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, porque Dios exige obediencia perfecta de su ley. Y ningún ser humano puede obedecer perfectamente la ley, ni ha podido obedecer perfectamente la ley. Lo que hace la ley es mostrarnos el pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo yo llego a convencerme de que soy un pecador? A través de la ley de Dios. Luego sigue diciendo que todos, que después de que somos condenados y estamos bajo el juicio de Dios y que ninguno puede ser justificado por medio de su obediencia a la ley, Pablo ahora nos dice en el verso 21, pero ahora, aparte de la ley que nos condena y que nos pone a todos bajo juicio y bajo condenación, aparte de esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, aparte de esa ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? Testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, la justicia de Dios que habla ahí hace referencia a la justificación del impío por parte de Dios, que se testifica en el Antiguo Testamento a través de la ley y los profetas. Por ejemplo, el Señor anunció esa justicia en Isaías 53, versículos 4 y 8, cuando habló de Jesucristo, dijo en Isaías 53, 4 al 8, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido de Dios. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, es decir, el castigo de nuestros pecados para que tuviéramos paz, fue sobre Él, y por su llaga, por su sacrificio, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Dios con Jesucristo? Cargó en Él el pecado de todos nosotros para que nosotros fuéramos justificados. Esa es la justicia de Dios que se ha manifestado aparte de la ley para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Entonces, solamente a través del sacrificio de Cristo podemos ser justificados
delante de Dios y ser libres de condenación, porque Él llevó el pecado de todos nosotros. Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre la humanidad de Cristo y castigó a Cristo en lugar de nosotros para que nosotros no fuéramos castigados. Y luego sigue diciendo, volviendo a Romanos capítulo 19, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, de la que acabamos de hablar. Esa justicia hace referencia a la justicia de Cristo pagando por los pecados de los que Dios justifica en Cristo. Verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí notan? O sea que la justicia que se ha manifestado aparte de la ley es la justicia de Cristo por medio de la fe. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, que solamente seremos justificados a través de la fe en Jesucristo. Todos los que creemos en Él somos justificados delante de Dios y libres de condenación. Esto hace que el Padre o que el juez del universo no obre injustamente, porque el pecado nuestro fue castigado en Cristo y nos ha justificado en la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Por eso el verso 24 dice, 23, perdón, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo por obedecer la ley o por obras. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecamos, es decir, violamos la ley, pero ahora Dios, aparte de la ley, ha manifestado una justicia para justificarnos y esa justicia es la obra redentora de Cristo. Por eso el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que somos justificados o declarados libres de culpa delante del juez del universo? Cuando creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que es una justificación gratuita y por gracia. No es porque tú hiciste algo o porque lograste algo, no. Es una justificación gratuita por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, que Cristo vino y pagó por tus pecados y por mis pecados para poder justificarnos delante de Dios gratuitamente. Es un regalo que Dios nos otorgó en Cristo y es un regalo otorgado por gracia, no lo merecíamos. Qué bueno, qué maravilloso saber esto. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre a Jesucristo. Es decir, Él fue el que murió en lugar nuestro, fue propicio a nosotros. Él fue el que recibió la ira de Dios, fue propicio a nosotros para poder manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por alto nuestros pecados, no porque los alcahueteó, sino porque los castigó en Jesucristo. Y por eso el verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, la obra de Jesucristo realizada en la cruz era para manifestar en este tiempo la justicia perfecta de Jesús y la perfecta justicia del Padre, para que no fuera acusado el Padre de que Él había obrado injustamente, perdonando a personas que merecían ser condenadas. No, Dios obró justamente al perdonar los pecados de los impíos, porque perdonó los pecados de los impíos en la humanidad de Cristo, el cual se ofreció
como ofrenda voluntaria para que nosotros no fuéramos castigados ni condenados. Por eso dice que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿Qué hace Dios? Él es el justo y el que justifica. Dios es justo, no obra injustamente, pero al mismo tiempo justifica al impío, al que es de la fe de Jesús. El impío deja de ser impío cuando pone su confianza, su fe en la obra redentora de Jesucristo. Y esto es maravilloso. Así que no hay un dilema divino como tal. Aparentemente pareciera, Dios obró justamente, perdonando al impío, pero ese pecado que le perdonó no lo alcahueteó, ni Dios dejó de ser justo, porque ese pecado lo castigó en la humanidad de Cristo justamente, porque recibió el Hijo de Dios la ira santa de Dios para que tú y yo no la recibiéramos. Así que mis amados hermanos, con este pasaje terminamos nuestra meditación en esta noche y espero que Dios haya hablado a su corazón. Dios no es injusto al perdonar a pecadores que merecen ser condenados por sus pecados. ¿Por qué no es injusto? Porque nuestros pecados fueron castigados en el Santo Hijo de Dios, quien fue propicio a nuestros pecados. ¿Qué nos toca hacer, amados hermanos y amigos que me escuchan? Poner única y exclusivamente nuestra fe y nuestra confianza en la obra redentora y sustitutoria de Cristo en la cruz en favor de nosotros. Por eso es entonces que Dios le dijo a Moisés en Éxodo, en el primer pasaje que leímos, Éxodo 34, versículos 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios no tiene por inocente al malvado. Él castiga al malvado. A nosotros que éramos malvados, ese pecado de nuestra maldad, de nuestro perverso corazón, de nuestras perversas obras, las castigó en el mediador, en su santo Hijo Jesucristo que se dio por nosotros. Por eso, cuando creemos en Él, somos justos y somos declarados libres de culpa delante de Él. Pero todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la Biblia dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es el glorioso evangelio de la justificación por la fe y la gracia que Dios nos ha otorgado en Jesucristo. Cree en Cristo, mi amado hermano, y sigue aferrado al evangelio glorioso de la justificación por la fe en la obra redentora de Cristo, porque no hay otra manera en que tú y yo podamos ser declarados libres de culpa, absueltos de condenación, solo por Jesucristo. Oremos. Padre bueno y Dios soberano, gracias por haber entregado y dado a tu Hijo Jesucristo en ofrenda grata para salvarnos de la condenación eterna. Tú no obraste injustamente. Nuestras maldades, nuestros pecados que hemos cometido en el pasado, que cometimos en el presente, o estamos cometiendo en el presente y que cometeremos aún en el futuro, tu Hijo pagó por ellos. Por eso, Padre, tú no actúas injustamente. Y todo aquel que cree en lo que Cristo hizo, por Él se santifica a sí mismo, procura vivir en obediencia a sus mandamientos y no toma esta obra de gracia y de bondad como licencia para pecar, sino que por el contrario, amado Dios,
nos impulsas y pones santo temor y santa reverencia en nuestro corazón para actuar de manera coherente a lo que profesamos con nuestros labios, viviendo de acuerdo a tu santa ley, para vivir ya no obrando como obrábamos antes que te conociéramos, sino obrando como hijos de Dios, en espíritu y en verdad, haciendo y procurando siempre hacer lo justo delante de tus ojos, mi Señor. Y aunque nos equivocamos y aunque caemos, como tú nos has perdonado y tenemos tu Santo Espíritu, nos levantamos, pedimos perdón y seguimos adelante y procuramos vivir en santidad, porque tú, Señor, nos has apartado para sí y hoy podemos llamarte Padre y glorificarte, porque tú eres un glorioso y maravilloso Salvador, juez justo y misericordioso para con todos nosotros. ¿Cómo no alabarte y cómo no bendecirte, Altísimo Dios? Gracias por perdonarnos y gracias por haber enviado a tu Santo Hijo para habernos salvado de la condenación que justamente merecíamos por nuestra maldad. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Hasta aquí la enseñanza el día de hoy. Damos gracias a las 32 o más personas que estuvieron conectadas. Que Dios haya hablado a su corazón y sigan amando a Cristo y confiando en su glorioso Evangelio. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.